Muchas buenas noches, Sergey. Buenas noches a todos. Por suerte, estamos de vuelta. Una vez por mes estamos tratando de venir con conferencias interesantes. Alfredo Huertas, esta vez, nos va a dar la segunda parte de imagenología, lentes de contacto. Es un optómetra de la Universidad de La Salle, es director técnico científico del Instituto Oftalvisión en Medellín, Colombia, asesor de laboratorios Lenticón desde 2012 y además ha disertado en muchísimos congresos nacionales e internacionales y se dedica a ofrecer también cursos de contactología especializada. Entonces, espero que estén atentos, ya podemos empezar. Alfredo, buenas noches. Daniela, buenas noches. Gracias a ti y a el support que nos da Boston, esta bonita oportunidad para compartir conocimientos, para compartir criterios. A ti, Sergey, también muchas gracias por el soporte que nos da de la parte tecnológica. Y a todos los colegas que se encuentran en la red, gracias por estar ahí, por acompañarnos y porque compartamos conocimientos y criterios y podamos seguir ejerciendo esta bonita área de la optometría como es la contactología. Esta noche pues vamos a continuar con la segunda parte de lo que habíamos hablado hace mes y medio más o menos, y es la segunda parte de imagenología en contactología. Las posibilidades, lo que vamos a hablar esta noche, vamos a hablar del Eyes to Phrase Profiler, o más conocido como ESP, vamos a hablar de microscopía especular, de la tomografía óptica coherente, abordaremos la fotografía digital y por último hablaremos de la queratografía. Realmente ustedes tienen mucho conocimiento de lo importante que se ha vuelto la superficie ocular en la contactología. Entonces, del 2007 para acá, con las entregas de los diferentes DIUs, el 1, el 2, el 3, tenemos un abordaje muy diferente en cuanto a pacientes que tienen alteraciones de la superficie ocular y pretendemos adaptar en ellos lentes de contacto. Agradezco al doctor Otto Estrada, quien ha sido mi profesor durante muchos años, que dejó de acompañarnos desde marzo. A la doctora Carolina Sardi, al doctor Giraldo, al doctor Villanueva, que nos han acompañado en muchos cursos que hemos realizado tanto aquí en Colombia como fuera. Igualmente le agradezco a la compañía Android Corporation, que nos ha proporcionado algunas imágenes y me ha dado la oportunidad de probar el queratógrafo, que es un equipo de Oculus, que es el que vamos a ver más adelante, cómo lo podemos aprovechar para diagnóstico de superficie ocular. Ustedes recuerdan que yo me propuse entregarles una tarea hace mes y medio cuando hablamos en la imagenología parte 1. Entonces quería mostrarles en qué terminó esta tarea. ¿Se acuerdan que yo les mostré un paciente que le colocaron unos anillos? Era un paciente que tenía yo con unos lentes asféricos lenticulares positivos y realmente era un paciente que lo tenía muy bien. Sin embargo, decidieron colocarle unos anillos y estas fueron las topografías que se encontraron después de haberle adaptado, después de haberle colocado los anillos. En las pruebas que hice, pues encontré, y en una sola prueba que le hice, encontré que con un lente de tórico encontré una pequeña lesioncita que le hice inclusive en una prueba muy corta, una pequeña lesión. Y ese día les mostré hasta esta parte lo que habíamos hecho con ese paciente. Este paciente lo terminamos adaptando con unos lentes de curvas invertidas en este valor y llegamos a una agudeza visual de 20/20. Aquí pueden ver ustedes el fluorograma de ese lentecito. El paciente tuve la oportunidad de revisarlo ayer, ya lleva 25 días con su lente y tiene una buena tolerancia, una buena agudeza visual. Entonces esa era una tareita que tenía yo pendiente por entregarles a ustedes de adaptaciones en estos casos especiales aprovechando la imagenología. Ya habíamos definido anteriormente la imagenología como un conjunto de ayudas diagnósticas que nos pueden ayudar a tener una calidad, digámoslo así, extrema en la adaptación de lentes de contacto.
La utilización de todas estas ayudas nos pueden llevar a ser mucho más asertivos en la adaptación del lente de contacto. Entremos en materia y vamos a hablar de este equipo. Este equipo realmente es muy nuevo, es un equipo de origen holandés. Es producido por esta compañía, la Eaglet Eyes, es una compañía alemana. Y ellos, podemos hablar de que este topógrafo que trabaja bajo perfilometría, nos está produciendo imágenes mucho más allá de la córnea. Entonces, ustedes pueden ver aquí en el puntero que les estoy mostrando, vamos a tener imágenes no solamente limbares, sino esclerocorneales, o sea, más sobre las zonas que realmente difícilmente, las zonas que difícilmente mide el queratómetro. Entonces, aprovechando este principio de proyección de franjas y un equipo que está midiendo alrededor de unos 250.000 puntos, podemos obtener este tipo de imágenes. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Que en el futuro vamos a poder calcular de una forma más fácil las medidas más allá de la zona limbar de la córnea. Este equipo ofrece mapas de elevación y todos los mapas que normalmente conocemos en topografía, los mapas sagitales, el mapa tangencial, y una de las grandes ventajas es que estamos teniendo una lectura de 250.000 puntos, o sea, estamos haciendo medidas más o menos de 12, 13 milímetros, y estamos obteniendo los ángulos tangentes en las zonas nasales y temporales de la parte esclerocorneal. Para quienes quieran ahondar más en este tema, pues simplemente lo pueden buscar por ESP o A-Surface Profiler y van a encontrar inclusive unos videos muy interesantes en YouTube, algunas exposiciones que se han hecho en congresos europeos y en congresos de la BCLA. Otra utilidad, otra ayuda diagnóstica que es muy importante es la microscopía especular. La microscopía especular realmente lo que nos da es una foto en vivo de las células endoteliales. Este es el tapete endotelial que tenemos nosotros allá en la última capa de la córnea. Entonces este equipo nos da una información exacta de este mosaico de células. Y nos da una información muy completa de la estructura y la función endotelial. Nos va a medir exactamente el ancho de esta capa y la altura de esa capa. La función endotelial es una función que se basa mucho en el metabolismo de un ciclo anaerobio como es el ciclo de Krebs. Entonces, todas estas estructuras como los ribosomas, las mitocondrias, el retículo endoplasmático producen la cantidad de ATPs que hacen posible que la córnea tenga una deturgencia, la capacidad de mantener una transferencia, permitiendo que la bomba de sodio trabaje muy bien y que esta transferencia se mantenga en un equilibrio para que tengamos la transparencia que tiene la córnea. Como ustedes saben, estas células no se regeneran y tienen una forma y están ubicadas de tal manera que son muy definidas. Producto de eso es que se puede identificar la densidad celular, podemos evaluar el cambio de tamaño. Ese cambio de tamaño, el equipo lo deja ver como un coeficiente de variación y nos da información acerca del cambio del tamaño de las letras, del tamaño de las células. Igualmente, nos deja saber si hay cambio en la forma, y todos tenemos claro que estas células son de forma hexagonal. Entonces cuando hay un cambio en esa hexagonalidad, entonces estamos hablando de un polimorfismo. Estos son los valores normales que uno encuentra en la bibliografía cuando empieza a hacer análisis o a estudiar cómo se encuentra el número de células dentro de ese entapetado que es que son la capa del endotelio corneal. Entonces, se puede determinar que por la edad más o menos hay una pérdida del 30% de las células, y
podemos llegar a tener normalmente unos valores de 3.200 de 2.200 a 3.250 células por milímetro cuadrado. Más avanzada la edad, ustedes pueden ver que se llegan a tener de 2.400 a 2.600 células por milímetro cuadrado, y normalmente para que una córnea esté dentro de un mínimo aceptable debe estar entre 1.500 1.500 células por milímetro cuadrado. Algunos oftalmólogos hablan de que inclusive entre 900 y 1.000 células podemos tener una córnea balanceada. Fíjense ustedes que en el recién nacido nosotros nacemos con una muy buena cantidad de células por milímetro cuadrado. Esta cantidad de células es lo que nosotros llamamos como la densidad celular. Este es el epitelio normal, son células hexagonales, debidamente encarriladas con su núcleo, y no deben haber espacios entre ellas. Fíjense ustedes, por ejemplo, cuando hay un polimegatismo, o sea, cuando encontramos células de unos tamaños muy grandes, pues al haber un cambio en el tamaño, pues esas células o invaden o dejan de ocupar ciertos espacios, y entonces se van cambiando las formas. Entonces también de mano de una cosa aparece la otra. Cuando hay un aumento en una célula, pues hay un cambio de forma en las otras. Y eso es lo que realmente mide este equipo. Entonces fíjense, por ejemplo, un queratocono en grado 1, cómo tiene este entapetado de unas células más bien normales. Fíjense ustedes cómo van cambiando de forma. Ustedes pueden ver viendo aquí los cambios de forma. Inclusive pueden haber lo que se llaman las gutatas, que son unos espacios ya entre las células. Y en un queratocono grado 3 ya se ve muy marcada la deformación en cada una la deformación en cada una de las células, y cómo van unas ubicándose en posiciones diferentes, generando un cambio en forma y generando también un cambio en el tamaño. Entonces, este equipo lo que hace es medir la función y la viabilidad corneal para para procedimientos, o también para la adaptación de lentes de contacto. Entonces, al evaluar, ¿qué nos va a evaluar? Nos evalúa la pérdida de la forma, o sea, pérdida de la hexagonalidad. Nos evalúa el número, o lo que se llama la densidad celular, y también nos dice cómo es el coeficiente de variación, o sea, cómo varía un porcentaje con respecto a todo el entapetado de células endoteliales. Y la viabilidad pues va a ser para cualquier tipo de cirugía refractiva, y también en el caso que vayamos a adaptar lentes de contacto. Veamos los parámetros. La densidad endotelial siempre está dada en células sobre milímetro cuadrado. El coeficiente de variación es el que nos va a informar sobre el tamaño de células y cómo varían en porcentaje unas con otras. La exonalidad, que es el patrón ideal de la célula del endotelio, cuando se varía, entonces vamos a encontrar unas células de diferente forma con respecto a la otra, y entonces por áreas estudiadas él nos va a decir qué cantidad de células tienen nueva forma. Hay un dato que es muy importante, que es el coeficiente de variación, y el cual podemos notar que es de alerta cuando ese coeficiente es mayor al 35%. ¿Cuándo vamos a utilizar nosotros una microscopía endotelial cuando somos contactólogos? Pues siempre la vamos a tener que tener en cuenta en pacientes usuarios de lentes de contacto, usuarios descuidados con sus lentes de contacto, que usan sus lentes más del tiempo necesario. Y hoy por hoy es de mucha importancia, ya que estamos haciendo adaptaciones de lentes esclerales. Uno se encuentra que cuando hace adaptaciones de lentes esclerales, estos lentes, dada la flexibilidad de la esclera, pueden llegar a tener ciertos ajustes sobre la esclera, o cuando dejamos unos clearance muy grandes, vamos a encontrar que los pacientes tienen una visión de humo, y a veces ellos confunden la visión de humo con un empañamiento. Entonces se retiran el lente, lo limpian y creen que es de limpieza del lente, y resulta lo que está sucediendo es que ellos están haciendo un edema corneal. Tengan en cuenta que la gran mayoría de pacientes que nosotros adaptamos con lentes esclerales son usualmente ectasias, que es imposible trabajarlas con lentes corneales,
o pacientes de córnea irregular. Entonces, la opción más cómoda para un paciente de estos, pues es un lente escleral, pero debemos tener en cuenta muy bien los parámetros de adaptación de estos lentes, que nos podemos encontrar con edemas transitorios, a pesar de que estos lentes vienen con DECAs muy altos. De hecho, los materiales Boston traen, hay dos materiales, uno con 120, uno con 100 de DECA y otro con 125. Pero aún con esto, nosotros podemos encontrar que hay ciertos grados de edema en esos pacientes. Entonces, en esos pacientes se hace importante hacer una evaluación de la microscopía especular para determinar cómo están los parámetros que anteriormente les comenté. En otro tipo de entidades patológicas que nosotros tenemos que evaluar son en aquellas córneas que no encontramos explicación al edema, que están imbalanceadas porque tienen unos valores de células por milímetro cuadrado muy bajas. También en sospechas de distrofia de Fuchs o encontremos o haya sospechas de gutatas. De hecho, la gutata es un paso a la distrofia de Fuchs. Entonces, es muy bueno como tener una idea de ese tipo de patologías. Pacientes que son trasplantados de córnea, pacientes con trauma corneal, con queratopatía bullosa, en pacientes con queratoconus o ectasias corneales, sobre todo esas córneas que son muy delgadas. Y fíjense que a nosotros, hasta hace unos 3, 4 años que no incursionábamos en los lentes esclerales, pues realmente no era importante pedir, pues como optómetras o como contactólogos, pedir un estudio de microscopía especular, pero hoy ya que estamos abordando el tema de lentes esclerales, pues se hace muy importante hacer este pedido al paciente. Ya en los casos de implante de lente intraocular, que ya corresponde a oftalmología, pacientes con líos fáquicos, una o varias cirugías intraoculares o refractivas. Y aquí les puedo mostrar, por ejemplo, un caso de una pacientita que tuvimos nosotros hace muy poco. Esta es una chica de 24, 25 años. Y vamos, yo sí notaba que la córnea no era una córnea muy transparente, entonces decidí que ella trajera su recuento de células endoteliales, y fíjense en lo que nos encontramos. Entonces, fíjense, un coeficiente de variación del 51%, que ya es alerta. La hexagonalidad, por ejemplo, del ojo derecho es de un valor ya en rojo, el equipo nos lo deja en rojo, mientras que el del lado izquierdo es de un valor del 64%, este es del 41%. Miren el recuento, la densidad celular, que es la que nos deja ver la cantidad de células por milímetro cuadrado. Miren el valor que tiene en el ojo izquierdo y fíjense en el valor que hay en el ojo derecho. En conclusión, esta paciente pues no era la más adecuada ni siquiera para colocarle un lente escleral, porque íbamos a encontrar, se le hicieron varias pruebas, se le dejaron lentes por 8 o 15 días y encontramos de que hacía edema muy fácilmente a las 2, 3 horas. Entonces, esto es muy importante hoy que estamos abordando lentes esclerales. Quienes quieran tener más conocimiento sobre microscopía especular, pueden abordar en la página de esta compañía. La compañía se llama Conan, pueden entrar a conan.com y ellos tienen unos videos muy interesantes donde uno puede profundizar más en el tema de microscopía especular. Tiene unos videos demostrativos bastante buenos. Bueno, ahora vamos a hablar de otra de las ayudas diagnósticas que hoy nos ayudan mucho en la adaptación de lentes de contacto y en estudios, cuando queremos hacer estudios de la relación lente-córnea, tenemos la tomografía óptica coherente. Los tomógrafos ópticos, los OCT que tenemos en el medio,
todos tienen módulos para evaluar la cara anterior del ojo, el segmento anterior y el segmento posterior. El segmento posterior pues evalúa nervio óptico, evalúa la retina, y en lo que nos concierne a nosotros, pues el módulo de córnea o el módulo de segmento anterior, pues lo traen y trae tiene algunos aspectos muy interesantes. Primero que todo es no invasivo, tiene alta precisión. Fíjense la resolución axial y lateral que tiene, que es de 6 a 10 micras, y la penetración a tejidos es de más o menos de 2 a 3 milímetros. Entonces, las medidas de estos equipos son bastante exactas. Y realmente es muy exactas porque digamos que es una aproximación de la interferometría al uso en el aspecto ocular, o sea, en el sistema ocular. Y la interferometría, si nosotros leemos un poquito sobre la teoría, sobre lo que es la interferometría, nos vamos a los experimentos de Young y los experimentos del interferómetro de Michelson, y vamos a encontrar de que casi todos tienen el mismo principio, y lo que se trata, ese principio óptico, es que se establece una luz coherente, y esa luz se parte en dos para llevarla por diferentes vías. Va por dos vías. Aquí ustedes pueden ver, va por dos vías. Hay un lente que hace el enfoque. Una vía va por un lado, llega al ojo, y la otra vía va al ojo también, pero van desfasadas. Entonces, cuando son evaluadas a nivel de un detector, que es el que coloca, evalúa la parte numérica, entonces digamos que va a coger la medida de una vía con respecto a la otra, y es cuando nosotros obtenemos el desfasamiento para poder tener unas medidas muy exactas en unos tejidos que realmente son muy pequeños. Entonces, realmente la interferometría se está utilizando hoy mucho para poder determinar estas medidas muy exactas dentro de unos tejidos que tienen medidas muy pequeñas. Entonces, eso hace que nosotros podamos tener de la córnea, dentro de un valor de un espesor de la córnea muy pequeño, poder evaluar medidas muy exactas de cualquier cirugía, de cualquier lesión. Entonces, eso hace muy importante el OCT hoy en el uso para valoración ocular. Entonces podemos valorar la retina, valoramos el nervio óptico, se hace análisis de disco muy exactos, se hace análisis de glaucoma, y de segmento anterior se evalúa muy bien la córnea, y el equipo, la gran mayoría de estos equipos traen un análisis muy certero, muy exacto para queratocono. En córnea se pueden evaluar muchas cosas. No quise colocar aquí la evaluación que nosotros hacemos para lentes de contacto, porque lo voy a tratar como un tema con más profundidad más adelante. Pero en córnea nos valora la parte anatómica, las patologías, procedimientos quirúrgicos y la evaluación posterior a cualquier tipo de cirugía. Por ejemplo, fíjense ustedes, por ejemplo, este leucoma me puede dar la longitud, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, me da la longitud total y me da el alto, y me dice también en qué área, en qué zona se encuentra. Aquí, por ejemplo, para ver, por ejemplo, gutatas, ustedes pueden ver aquí, se pueden ver los grados. Se pueden determinar los espesores y cómo se encuentra con respecto a ese espesor. La altura del menisco, por ejemplo, la altura del menisco, se ve la altura del menisco lagrimal. Aquí pueden ver la altura del menisco lagrimal. Aquí lo pueden ver. Y son unas medidas supremamente exactas. Es bien interesante ver el vector. Este vector es bien importante verlo en el momento en que se está utilizando aquí pueden verlo, por ejemplo.
siempre va a haber un vector que va a decirnos en qué dirección se está midiendo con respecto al ojo. Siempre ese vector va a existir y tenemos que estarlo observando. Bueno, en contactología, pues realmente sí ha sido de mucha utilidad. Por lo menos yo hace 2 años que en la ciudad tenemos un OCT, entonces he utilizado bastante y he encontrado una colega oftalmóloga que realmente ella y yo hemos aprendido mucho del manejo de este equipo con revisiones de pacientes, y entonces hemos hecho estudios y sobre todo de perfiles de lentes de contacto, de cómo hacer terminados de borde. Por ejemplo, este es un lente de apoyo apical. Ustedes lo pueden ver aquí. Entonces podemos ver, este es un lente de apoyo apical. Ustedes pueden ver bien el borde, cómo se coloca sobre la córnea. Este es un queratocono, un paciente. Y fíjense que a nosotros nos está diciendo, nos está dando estos vectores, nos está diciendo en qué dirección hacia arriba y hacia el lado está tomando esta medida. Eso es bien importante. Aquí, por ejemplo, aquí lo vemos, la medida que nos da, también nos da la escala, cómo es el comportamiento del lente sobre la córnea. Aquí también se pueden dar cuenta la separación, y este vector me está diciendo en qué medida es que lo está haciendo. De paso también me da una información, por ejemplo, del estado de la córnea. Fíjense aquí la córnea tan delgada que tiene el paciente. Este es un paciente que venía con una queratektomía hecha en la clínica Barraquer. Le hicimos una adaptación de lentes y tiene una muy buena agudeza visual, y el lente a elegir fue un lente de apoyo apical. En lentes esclerales, el OCT, pues nos da una idea muy clara de cómo podemos ir haciendo una adaptación, y por varios cortes de diferentes sectores ustedes pueden ir observando cómo se encuentra el lente. Por ejemplo, este es un caso de un paciente que realmente nos encontramos con que es una córnea completamente irregular, y ustedes van a poder observar aquí, por ejemplo, vemos el lente, viene con este grado de clearance, y aquí nos encontramos que el lente empieza a tocar la córnea, porque la córnea es un paciente que tiene una córnea irregular. Aquí pueden ver aquí ya el lente está tocando, aquí vuelve, y ya vuelve a haber clearance. Aquí podemos ver qué zona estamos midiendo, entonces podemos evaluar qué cantidad estamos midiendo aquí en este diámetro por encima del iris, cómo se comportaba el lente, y aquí ustedes pueden ver el ojo mirando para el otro lado, al lado contrario, y vemos cómo se comporta el lente en esa zona. Siempre es muy importante ir evaluando el vector sobre el ojo, siempre esto lo trae el examen, ir evaluando qué zona se está midiendo. Este es el lente que estamos pretendiendo adaptar. Otro dato muy importante es la valoración en periferia. Este, por ejemplo, es un paciente con le hice un seguimiento, porque es un paciente que tiene varias cirugías de hipermetropía, tiene alrededor de 4 cirugías de hipermetropía, y el lente, pues, ustedes pueden darse cuenta que funcionaba muy bien, ese lente funcionaba muy bien, el lente funcionaba muy bien en el centro. Este era un lente, pues, una córnea muy pequeña, es una córnea como de 11 milímetros. Terminamos adaptando un lente cornoescleral de 14, porque es una córnea muy pequeña, pero el lente, después de 3-4 horas, se nos hundía aquí en la zona periférica. Aquí lo pueden ver. Miren el vector, y aquí nos da la información. Entonces, aquí tenemos la otra imagen de cómo se comportaba, de cómo estaba el lente en sus diferentes posiciones. Entonces, en cada caso siempre anotábamos qué tipo de lente estábamos tratando de adaptar, y veíamos que teníamos que hacer unos cambios en la periferia producto de la información que nos estaba dando el OCT. Este fue un caso muy especial, porque podemos observar, una de las utilidades del OCT es poder evaluar cómo se encuentra el lente, y no solamente eso, sino evaluar la profundidad de anillos. Este es un paciente que nos fue remitido,
Y al mandar, al hacer la evaluación de la lente sobre la córnea, nos encontramos que los anillos estaban más abajo de lo que normalmente deben estar ubicados. Entonces fíjense que aquí ya había inclusive un grado de rompimiento de la zona del endotelio. Aquí ahí está el anillo, y aquí en este otro lado también veíamos una zona de rompimiento. Pueden ver la medida que hay aquí en esta zona, pero ya habían unas zonas de rompimiento. Este paciente lo tuvimos que devolver a oftalmología. Aquí se ve el anillo, se ve en qué medida se está tomando y cuál es el vector que me está dando, qué área de medida, y aquí lo mismo. Entonces, este paciente tuvimos que devolverlo, y en efecto al paciente le fueron retirados los anillos, luego lo recibimos y le hicimos la adaptación ya, pero sin anillos. Igual, le adaptamos una lente escleral, pero ya el paciente sin anillos. Entonces, fíjese, en el área de contactología es muy importante el estar evaluando con este tipo de ayudas diagnósticas la adaptación. Otra utilidad que yo le hago a los CT es hacerle un seguimiento a lentes esclerales. Hay un estudio, creo que es de Greg G. Moles, creo que es él creó un sistema de adaptación biométrica de lentes esclerales. Creo que él hizo un estudio en 38 pacientes, donde al paciente primero se le tomaba digámosle así, la biometría esclerocorneal, se fabricaba el lente y sobre ese lente se trabajaba. Entonces, yo considero que los pacientes, ese es un método muy exacto, pero tener un OCT es algo muy costoso. Estos son pacientes que realmente tienen que pagar el OCT y eso es costoso, eso hace más costoso la adaptación del lente de contacto. Pero me he encontrado que, por ejemplo, este caso de un paciente en que yo usualmente mando a hacer un OCT a los 3 meses de adaptado a la lente escleral. Este es otro caso de paciente corneoescleral, y porque también es una córnea muy pequeña con varias cirugías, paciente operado de hipermetropía. Ustedes pueden ver, esta es una ectasia post-LASIK de hipermetropía. Entonces, este paciente le hicimos un seguimiento después de 3 meses y encontramos que el lente siempre empezaba a insertarse en la esclera, y al comienzo veíamos el seguimiento que hacíamos, no tenía esos hundimientos, y vinimos a encontrar que después tuvimos que a los 3, 4 meses reemplazar la lente de contacto por una que no tuviera tanto ensanchamiento aquí en la zona de la esclera. Entremos a otra parte de la imagenología, y es la que llamamos la fotografía digital. Realmente la fotografía digital nos ayuda mucho para mucha labor que tenemos en el consultorio. Una de ellas es enseñarle al paciente, otra cosa es para nosotros luego evaluar, porque esta imagen se nos queda guardada en un banco de fotos, y podemos luego sentarnos con calma y evaluar qué es lo que estamos con el paciente. Yo normalmente pues puedo tener una cámara, ustedes pueden comprar una cámara cualquiera y le pueden adicionar por la parte de adelante una cámara de un zoom, eso no puede ser cámaras digitales muy costosas, y le pueden adicionar una lente de 6 dioptrías y van a obtener este tipo de fotos. ¿Qué ventaja tienen estas fotos con respecto a las fotografías que nosotros tomamos, por ejemplo, con celulares o que tomamos nosotros con la lámpara encendida? Que estas fotografías, ustedes pueden ver, tienen un campo visual muy, una apertura muy amplia. Entonces, podemos tener, no tenemos el diafragma de la lámpara de hendidura, del ocular de la lámpara de hendidura, sino que nos va a dar una imagen mucho más amplia. Aquí podemos ver un paciente post-queratoplastia que tuvo un problema en la cirugía, entonces lo cual le generó una neovascularización, y podemos ver que podemos observar de por sí el fluorograma, podemos ver cómo la ubicación del lente. Si nosotros hacemos aquí miramos aquí por ejemplo, podemos ver bien cómo le hicieron su tratamiento
evitar la neovascularización, y vemos por qué a este paciente se le realizó ese tratamiento. Entonces podemos ver cómo hubo cambios. Aquí podemos ver bien el leucoma que quedó. Aquí podemos ver, por ejemplo, mire, aquí se puede ver la zona de blanching, que hay una pequeña zona de blanching, se puede observar muy bien. Aquí podemos ver, por ejemplo, aquí este pequeño blanching que hay. Fíjense que estas informaciones, estas imágenes nos dicen mucho y nos dejan ver muy claramente un análisis para una buena adaptación. Este es un caso muy bonito que recibí hace un mes y yo les quiero mostrar algo aquí. Esta es una paciente, esta es quizás una de esas complicaciones que tiene la SIC, que llega después de la SIC, esta paciente generó algo que se llama células en la entrecara. Entonces ustedes lo pueden ver aquí, podemos ver esta imagen, aquí pueden ver cómo estas células que están entre el epitelio y Bowman están situadas casi muy cerca a la pupila. Entonces aquí pueden ver ustedes las células, el encarrilamiento de las células. Estas son células que generalmente lo que dan es una opacidad a la paciente. Sin embargo, me llama la atención, por ejemplo, aquí le hicimos la prueba ya con el lente, hicimos la prueba con el lente escleral. Aquí podemos ver las diferentes, el espesor corneal, el clearance, el lente escleral, y vemos aquí atrás las células. Fíjense, por ejemplo, aquí cómo se ven estas células. Aquí se ve el clearance, aquí se ve el lente de contacto. Entonces, pueden ustedes ver cómo nos ayuda a tener una idea más clara de lo que estamos haciendo en una adaptación de un lente escleral en este tipo de casos. Entonces, este tipo de casos me llamó mucho la atención porque esta paciente fue operada de hipermetropía y realmente al hacer la prueba con el lente terminó con un lente casi como de 9 dioptrías, pero a pesar de que existen estas células que están aquí en su eje visual, la paciente realmente consigue una agudeza muy buena, que es de 20-25, y realmente pues ella queda muy conforme, y yo pues muy contento de ver de que realmente esta entidad patológica que fue después del LASIK, pues no le generó tanto problema. Pero fíjense lo importante de pronto en un momento dado para una evaluación de un lente de estos, y evaluar cómo se encuentra ubicado la lente y cómo ayuda la fotografía digital a este tipo de diagnósticos, y para poder acertar que un clearance no quede muy alto, o veamos la ubicación de la lente o el fluorograma de la lente. Fíjense, por ejemplo, esta es una imagen de un paciente con una burbuja, y entonces esas burbujas, por eso hay que evitarlas, porque si ustedes miran aquí, yo les agrando aquí, miren, aquí se puede ver ahora que están tan de moda, Daniela, la escala de Ferris, esa escala que Bausch and Lomb tiene en su página, que Boston tiene en su página, donde podemos evaluar los valores en micrones de los clearance. Fíjense, este es una burbuja, y ustedes pueden ver, aquí viene el clearance, aquí se forma la burbuja, y fíjense que en esa burbuja desaparece por completo la lágrima, y esta es la razón por la cual ustedes encuentran que después de dejar una burbujita de estas, van a encontrar que esa zona es una zona que estará llena, es llena de aire, es una zona ahí seca, sin aire. Entonces, cuando uno retira la lente queda una pequeña lesión en la córnea. Entonces hay que tener mucho cuidado de no dejar ese tipo de burbujas en los lentes esclerales. Bueno, también la fotografía digital, por ejemplo, nos ayuda mucho a educar a los pacientes. Entonces podemos decirle al paciente, mire, cuando usted usa su lente de contacto mucho tiempo, no lo bota en el tiempo que es, mire lo que está pasando, por qué tenemos que cambiar lentes a hidrogel de silicona. Estas imágenes, como siempre hemos hablado, las imágenes son más que 1000 palabras, pues realmente lo son, porque esto a un paciente lo pone a pensar y le dice, mira, no tienes por qué dormir con los lentes. Eso es algo que a un paciente lo entra en razón y se nos vuelve más juicioso, y evitamos este tipo de neovascularizaciones que pueden dar al lastre con el uso del lente de contacto. Igualmente, por ejemplo, cuando hacemos tinciones, podemos ver, por ejemplo, cuando se tiñen, hay tinciones, cuando hay cambios en tejidos vitales. Por ejemplo, aquí glándulas de Meibomian, ven estas neovascularizaciones. Esto nos ayuda mucho para identificar un tipo de tratamiento
un abordaje en este tipo de disfunción de glándulas de meibomian. Ustedes pueden ver todos estos vasos aquí y podemos observar que hay que darle un tratamiento ya a un tipo de disfunción de glándulas de meibomian que ya no es grado 1 ni 2 y que tenemos nosotros que evaluar o remitir a oftalmología para su debido tratamiento. Aquí, por ejemplo, podemos ver la ubicación de una lente de contacto, mostrarle al paciente, vea la queratoplastia, cómo quedó el lente ubicado, y también para ver los bordes del lente, cómo fueron terminados y poder determinar que ese lente realmente cumple con una buena adaptación y que no le va a molestar al paciente. Aquí, por ejemplo, también para podernos dar cuenta de cómo hay un insulto corneal, cómo hay tinción corneal cuando una lente no está bien adaptada. Esta imagen, ustedes pueden ver, esta es una imagen en la cual el paciente llegó a consulta y nosotros le hemos colocado fluoresceína y entonces empieza el llenado de la cámara entre lente y córnea. Vamos viendo el llenado hasta que se llena completamente esta cámara y podemos ver que la lente pues tiene un buen paso de lágrima a través de entre lente y córnea. Y aquí estos son los lentes tintados, donde es muy bueno pues decirle al paciente que ya el lente cumplió su ciclo y que es bueno cambiarlo. Entonces, esta fotografía es de un paciente en el cual venía con este lente hace mucho tiempo, entonces quisimos mostrarle de que ya era lógico que cambiara su lente de contacto. Bueno, hasta aquí terminamos la parte de fotografía digital y vamos a entrar a hablar del queratógrafo. Tuve la bonita experiencia de la compañía André Corporation que nos facilitó usar el queratógrafo. A mí me llama la atención el queratógrafo porque tiene, además de tener toda la ventaja de darnos imágenes topográficas, darnos imágenes, mapas de elevación, como nos hace el Pentacam, también nos da la oportunidad de utilizarlo para poder determinar, por ejemplo, imágenes fluorográficas para solicitar lentes de prueba. Trae un banco de lentes, trae un banco de compañías que aquí tienen establecidas sus fórmulas de acuerdo a los lentes que ellos fabrican. Entonces se puede tener software para fluorogramas, simulación de fluorogramas y poder determinar cuáles son los lentes de prueba. De hecho, estos bancos que traen este tipo de lentes son bancos de datos que son de Europa, de los Estados Unidos. Realmente en Latinoamérica pues no encontramos este tipo de casas que ya tengan su software incluidos en este tipo de equipos. Entonces, esas son dos tipos de informaciones que nos dan. Pero también, fuera de darnos imágenes de segmento anterior y tener un banco de videos de fotografías, nos da una información muy importante que hoy es de mucha relevancia en el tratamiento de superficie ocular. Y es que nos da una idea de cómo está la película lagrimal. O sea, hace un análisis de la lágrima, hace un análisis de las glándulas de meibomian y hace una cuantificación del ojo rojo. Y por último, nos deja saber un mapa que ellos lo llaman el OxyMap, que es un mapa donde evaluamos qué cantidad de oxígeno está pasando una lente de contacto. Normalmente el equipo está montado para lentes hasta -6 dioptrías. Se trabaja con lentes, está diseñado, los software están diseñados para calcular ese OxyMap, pero en lentes hasta -6. Tiene diferentes colores, podemos usar diferentes colores y nos da información, como yo les decía, de la altura del menisco lagrimal, fluorogramas virtuales, estudio de glándulas de meibomian y nos da también información del espesor de la capa lipídica, de la capa que nos dan las glándulas de meibomian. Entonces, para la evaluación de la película lagrimal, pues nos da la altura del menisco lagrimal, mediante un proceso que es no invasivo y nos da una evaluación de la capa lipídica. Entonces, aquí ustedes pueden ver que la altura del menisco lagrimal nos da una altura, el cual para el equipo debe siempre ser un poquito mayor a 20. Esto lo hace de una manera en cual usted puede
tener fotografías, someter el paciente a tratamiento y puede volver a tomar medidas para evaluar cómo ha sido el tratamiento del paciente, si el lubricante o el medicamento que le ha proporcionado, le ha formulado, ha sido el efectivo para mejorar la película lagrimal. Entonces, él tiene la ventaja de que es no invasivo y va a ser una medida muy exacta, o sea, es una medida que es documentada, que es exacta y que la puede guardar el equipo. También nosotros en nuestros, no sé si en Brasil o en Uruguay existan este tipo de aerosoles para estabilizar la película lagrimal, pero aquí es una muestra de hacerlo antes y después del uso, y el equipo saca el mapa, y entonces todos sabemos que cuando nuestra película lagrimal anda muy bien, pues nosotros vamos a tener una mejor agudeza visual. Y es en valores, yo he tenido valores de pacientes que mejorando la película lagrimal podemos tener una mejora de 1, 2, hasta 3 líneas en su agudeza visual. Entonces este equipo te puede dar la información de las zonas secas de la película lagrimal y después del tratamiento qué tan efectivo es. También por medio de la interferometría podemos tener un espesor de acuerdo de la capa, el espesor de la capa lipídica de la lágrima. Entonces podemos tener diferentes, todo esto también son diodos que hacen que observen en un campo completo, en un mapa completo, podemos determinar diferentes, los colores se dan porque las longitudes de onda son diferentes en cada punto, entonces él va a dar una información de una capa completa, de cómo es la capa lipídica y las zonas donde no está presente la capa lipídica. Todos sabemos que después de las entregas del DIUS 1 o del 2, esta información usted la puede encontrar en la trfield.org. Allá pueden encontrar todo lo que la investigación que se hizo acerca de la disfunción de glándulas de Meibomian, los tipos de disfunción de glándulas, los estadios de la disfunción de glándulas de Meibomian, su grado 1, 2, 3. Entonces, está muy claro que la disfunción de glándulas de Meibomian es la principal causa del ojo seco evaporativo. Y realmente buena parte de los abandonos de uso de lente de contacto tiene que ver cuando nosotros desconocemos que existe una disfunción de glándulas de Meibomian. Al no existir una capa lipídica de un espesor ideal, entonces la capa acuosa sufre una evaporación, entonces vamos a encontrar un disconfort ocular, pérdida de la agudeza visual, intolerancia al lente de contacto, ojo rojo, hay una aparente inflamación en el paciente que tiene esta disfunción y por supuesto hay una enfermedad de la superficie ocular. Entonces este equipo nos da la oportunidad de poder evaluar cómo se encuentran las glándulas de Meibomian, da un mapeo exacto de las glándulas de Meibomian. Entonces fíjense que hay la oportunidad de tener un concepto claro de cómo se encuentra la superficie ocular. Entonces, se hace una eversión del párpado superior y se hace la evaluación. Aquí ustedes lo pueden ver, el equipo hace la marcación. Aquí van dejando ver que está midiendo el párpado superior, aquí que está midiendo el párpado inferior, la zona de glándulas de Meibomian del párpado superior, aquí la del párpado inferior. Entonces va haciendo un proceso de imagen digital y aquí lo pueden ver, ustedes pueden ver y visualiza en 3D cómo están las glándulas, cuáles no existen ya o cuáles existen y están completamente normales. En el futuro es muy posible de que ya se puedan evaluar mediante el avance de la tecnología de estas compañías que se dedican a esto, poder determinar cuáles son las células que realmente ya no estén funcionando y que podamos determinar una clasificación exacta de la disfunción que tiene ese paciente. Otra utilidad que tiene este equipo es poder determinar el ojo rojo de un paciente y medirlo por
por porcentajes. Entonces ustedes, realmente nosotros sabemos muy bien que la hiperemia vulvar pues nos va a dar, está asociada a un sinnúmero de enfermedades, inclusive enfermedades de origen de hipertensión de origen general, como es la hipertensión, como es la diabetes, o cuando estamos utilizando algún tipo de medicamentos. Entonces, el equipo hace un mapeo completo de la zona roja, aquí lo pueden ver, por ejemplo, hace el mapeo y saca los vasos, una representación en blanco y negro de cuáles son los vasos que realmente en porcentaje son los que realmente generan más enrojecimiento. Entonces da una relación de un porcentaje del número de vasos sobre la conjuntiva estudiada. Entonces este es un equipo que nos da un análisis muy completo de lo que es superficie ocular. El equipo está hecho de tal forma, todo el proceso de todo lo que él mide está llevado a que podamos tener realmente un diagnóstico. En Colombia he sabido que en Bogotá está este equipo y se pide un estudio de superficie ocular y lo entregan muy completo. Yo tuve la oportunidad de recibir un paciente que me trajo un estudio de superficie ocular. Ese centro oftalmológico dan un estudio muy completo, entonces uno puede darse cuenta de la hiperemia del paciente, de la disfunción de glándulas de meiomio, de altura del menisco lagrimal. Entonces, realmente es un acercamiento muy interesante que podemos tener para poder no solo diagnosticar superficie ocular, sino poderla tratar. Ahora les hablaba al comienzo del Oxymap. Entonces, el Oxymap es una visualización de la transmisión de oxígeno en una lente de contacto. Normalmente estas lentes de contacto son lentes desechables. Entonces, ustedes pueden observar que siempre los valores de DK de transmisibilidad están dados en unos valores al centro y en otros dependiendo del espesor de la lente. Entonces, este equipo lo que hace en un momento dado es prevenirle anoxia al paciente y creo que exactamente nos puede decir cuánto tiempo realmente puede durar un lente de contacto o cuánto tiempo puede el usuario tener un lente de contacto dentro de la batería de lentes que tiene. Entonces podemos decirle exactamente su lente de contacto lo puede utilizar durante 30 días, 40 días, con mucha más exactitud porque estamos viendo los cambios de paso de oxígeno a través de la lente. Este es el mapa que nos da y aquí tiene una serie de un banco de lentes de las diferentes marcas y dependiendo del fabricante, de los espesores, del poder, entonces va dando la información acerca de la cantidad de oxígeno que pase. Bueno, ya con esta es la última diapositiva, ya aquí abordamos ya los últimos temas que tenemos pendientes de imagenología, que nos quedaron pendientes de la reunión que tuvimos hace mes y medio. Entonces, les puedo concluir que tenemos muchas ayudas diagnósticas que todas utilizadas en su momento, pues nos van a dar una información muy interesante para lo que necesitemos, dependiendo de lo que estemos haciendo en una adaptación de lentes de contacto. Ya es decisión dentro de lo que estemos trabajando del paciente, decisión nuestra, qué tipo de ayuda diagnóstica es necesaria para poder abordar la adaptación del lente de contacto en que busquemos que el paciente tenga al final un lente muy confortable y que tenga muy buena agudeza visual. Si tienen alguna pregunta, entonces estoy presto a contestarla o tienen algo que aportar, estoy aquí presto a responderles. Muchas gracias. Estoy encantada con tu fotografía.
Me encantaría saber más sobre cómo se saca una fotografía tan buena. Creo que ameritaría, no sé si tú piensas que puede llegar a ser una conferencia más, y si no, nos cuentas en unos 10 minutos o 5 minutos. No te escuché muy bien, Daniela. ¿Me repites, por favor? Me apasionó la parte de fotografía. Me encantaría ver si se puede hacer una explicación más profunda. No sé si lleva 5 minutos o si lleva 45 minutos y podemos hacer otra conferencia, porque las fotografías que vimos me parecieron excelentes. Todo fue completísimo, realmente las fotografías de todo, las slides que estás usando, nos dejaron una buena idea de cada equipo.